Calma tu mente. 3 inspiradoras historias zen para liberar tu mente. El monje de la sabiduría. ¿Por qué no puedes liberar tu mente? A menudo, nuestra mente está atrapada en un ciclo interminable de pensamientos, preocupaciones y recuerdos que nos impiden vivir con verdadera libertad. Nos aferramos a ideas y expectativas, creando barreras invisibles que nos alejan de la paz interior. El Zen nos enseña que la mente puede ser como un cielo despejado, libre de nubes de distracción, pero para lograrlo debemos aprender a soltar. En las siguientes 3 historias Zen, descubrirás cómo la sabiduría ancestral nos guía para liberar la mente y encontrar serenidad. Pero antes de continuar, si te gusta el video, te agradecemos un me gusta, te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar al día con todas las historias que traemos para ti. Apreciamos tu interés. Comencemos. Primera historia. Había una vez, en las verdes montañas de Japón, un antiguo templo zen conocido por su atmósfera tranquila y sus sabios maestros. Este lugar estaba lleno de frondosos árboles que bailaban con la brisa y pequeños arroyos que corrían suavemente, creando una sinfonía de paz. Los monjes que vivían allí seguían un estilo de vida simple, dedicado a la meditación, la reflexión y las enseñanzas del zen. Entre ellos se encontraba el maestro Yusuke, un hombre de pocas palabras, pero con una sabiduría que brillaba como el sol en la cima de la montaña. Un día, un joven llamado Hiro llegó al templo. Su vida en la ciudad había estado llena de confusión, estrés y ansiedad. Había trabajado incansablemente para lograr éxito en su carrera, pero siempre sentía que algo faltaba. Aunque había alcanzado sus metas externas, su mente era un torbellino de pensamientos, preocupaciones, recuerdos del pasado y miedos sobre el futuro. Hiro había oído hablar del maestro Yusuke y su habilidad para ayudar a las personas a encontrar paz interior, así que decidió emprender un viaje para aprender de él. Cuando llegó al templo, fue recibido por uno de los monjes, quien lo llevó al jardín donde el maestro Yusuke estaba barriendo el suelo bajo un árbol de cerezo. Hiro se inclinó respetuosamente y explicó su situación. Maestro, mi mente es como un océano turbulento. Me siento atrapado por mis pensamientos y no puedo encontrar paz. He venido para aprender cómo liberar mi mente de este caos. El maestro Yusuke lo observó con ojos amables y asintió lentamente. Lo que buscas no es diferente de lo que todos los seres buscan, dijo el maestro. La mente puede ser como un río en calma o un torbellino de aguas revueltas, pero ambos estados están en tu control. Ven, caminemos juntos. Los dos caminaron por el jardín en silencio durante un rato, el aire estaba fresco y los pájaros cantaban suavemente en los árboles. Finalmente, llegaron a un banco junto a un pequeño estanque donde se reflejaban las nubes flotando tranquilamente en el agua. Dime, Hiro, dijo Yusuke mientras se sentaban, ¿qué es lo que más te preocupa? Hiro suspiró profundamente. Mi vida ha estado llena de logros y fracasos. Trabajo duro para alcanzar mis objetivos, pero cuando los logro, solo siento más presión. Mi mente nunca está en paz. Siempre estoy pensando en lo que podría haber hecho mejor o en lo que debo hacer a continuación. Quiero liberarme de este ciclo interminable de preocupaciones. El maestro asintió con comprensión y señaló el estanque frente a ellos. Observa el agua, dijo. ¿Qué ves? Veo mi reflejo y las nubes que pasan, respondió Hiro. ¿Y qué pasa si lanzamos una piedra al agua? Yusuke tomó una pequeña piedra y la arrojó al estanque. La superficie del agua se agitó inmediatamente, distorsionando el reflejo de Hiro y las nubes. Las ondas se extendieron lentamente por todo el estanque, y durante unos momentos, la imagen fue imposible de reconocer. Esto es lo que ocurre en tu mente cuando te aferras a tus pensamientos, explicó Yusuke. Cada preocupación, cada miedo, cada expectativa es como una piedra que lanzas a tu mente. Las aguas se agitan, y lo que antes era claro, ahora se vuelve turbio y confuso. Para liberar tu mente, debes aprender a dejar de lanzar piedras. Debes aprender a dejar que las aguas se calmen por sí solas. ¿Y cómo hago eso?, preguntó Hiro, ansioso por aprender. El maestro sonrió suavemente. Liberar la mente no es cuestión de esfuerzo, sino de soltar el esfuerzo. No se trata de controlar o detener los pensamientos, sino de observarlos sin apego, como nubes que pasan en el cielo. Tal como las nubes no permanecen para siempre, los pensamientos tampoco lo hacen. Si no te aferras a ellos, se desvanecerán naturalmente. Hiro reflexionó sobre las palabras del maestro. Había pasado tanto tiempo tratando de controlar su mente que nunca había considerado simplemente observarla sin reaccionar. Decidió quedarse en el templo para aprender más de Yusuke. Durante las semanas siguientes, Hiro siguió las enseñanzas del maestro y practicó la meditación todos los días. Al principio, fue difícil. Cada vez que intentaba concentrarse en su respiración, su mente se llenaba de pensamientos de su vida en la ciudad, tareas pendientes, correos electrónicos por responder, reuniones futuras. Parecía imposible detener el flujo constante de pensamientos. Un día, frustrado por su falta de progreso, Hiro fue a buscar al maestro Yusuke.
Maestro, lo he intentado todo, pero mi mente sigue llena de pensamientos. ¿Por qué no puedo liberarme de ellos? Yusuke lo miró con ternura y dijo, Hiro, imagina que estás sentado junto a un río y que tus pensamientos son como hojas que flotan en el agua. Lo que tú haces, una y otra vez, es saltar al río y agarrar las hojas, tratando de aferrarte a ellas o de alejarlas. ¿Qué pasaría si, en lugar de saltar, simplemente te sentaras y las observaras pasar? Pero, maestro, mis pensamientos son tan intensos que me arrastran antes de darme cuenta. Eso es porque no has aprendido a estar completamente presente. Cuando tu mente está en el presente, no hay espacio para el pasado ni para el futuro. No hay lugar para el arrepentimiento ni para la preocupación. Solo cuando te arraigas en el presente puedes observar tus pensamientos como lo que son, meras ilusiones pasajeras. Hiro se quedó en silencio, comprendiendo que su lucha por controlar los pensamientos era precisamente lo que los fortalecía. Decidió redoblar sus esfuerzos, pero esta vez con una nueva actitud. En lugar de luchar contra sus pensamientos, los observaría con calma, como hojas flotando en un río. Una mañana, durante su práctica de meditación, algo cambió. Hiro estaba sentado bajo el mismo árbol de cerezo donde había conocido al maestro por primera vez. Mientras respiraba profundamente, notó que un pensamiento surgía en su mente, pero en lugar de reaccionar, simplemente lo observó. El pensamiento apareció, estuvo presente por un momento y luego se desvaneció, tal como lo había enseñado el maestro. Otro pensamiento apareció, pero esta vez, en lugar de sentir ansiedad o frustración, Hiro lo dejó pasar, tal como una nube que cruza el cielo. En ese momento, Hiro experimentó una sensación de paz que nunca antes había sentido. La calma no provenía de la ausencia de pensamientos, sino de su nueva capacidad para observarlos sin apego. Comprendió, por primera vez, que no era esclavo de su mente. Era el testigo de su propia experiencia. Después de esa revelación, Hiro continuó su práctica diaria con una mente más tranquila y receptiva. Se dio cuenta de que liberar la mente no significaba detener los pensamientos o eliminar las emociones, sino cambiar su relación con ellos. Ya no veía los pensamientos como enemigos que debían ser derrotados, sino como nubes pasajeras que no tenían poder sobre él. Un día, el maestro Yusuke lo llamó a su lado mientras paseaban por el jardín. Hiro, has caminado por un largo camino, dijo el maestro. ¿Cómo te sientes ahora? Hiro sonrió, su rostro irradiaba serenidad. Maestro, me siento en paz. No porque mi mente esté vacía, sino porque ya no me aferro a los pensamientos. He aprendido a observarlos con calma y dejarlos pasar. Y en esa calma, he encontrado la libertad que tanto buscaba. El maestro Yusuke asintió con satisfacción. Has comprendido la esencia del Zen. La libertad no se encuentra en el control, sino en el soltar. Cuando liberamos nuestra mente de la necesidad de aferrarse a las cosas, encontramos la verdadera paz. El camino que has recorrido es el de todos los seres, pero cada uno debe caminarlo a su propio ritmo. Hiro permaneció en el templo durante varios meses más, profundizando su práctica y su comprensión. Aprendió que la paz interior no es un destino al que se llega una vez y para siempre, sino un proceso continuo de soltar y estar presente. Y, aunque eventualmente regresó a la ciudad, su vida nunca fue la misma. Ahora, cuando enfrentaba el estrés del trabajo o las dificultades de la vida, Hiro simplemente recordaba la lección del maestro Yusuke. Se sentaba en silencio, respiraba profundamente y observaba sus pensamientos como hojas flotando en un río. Ya no se dejaba arrastrar por ellos, sino que los veía pasar, sabiendo que la verdadera libertad siempre estaba en su interior. El viaje de Hiro hacia la paz interior no había terminado, pero ahora sabía que no necesitaba buscar más allá de sí mismo para encontrar lo que siempre había estado ahí, el silencio de una mente libre. Segunda historia. En las colinas tranquilas de un lejano rincón de Japón, donde los bosques de bambú susurraban secretos al viento, se erguía un antiguo templo zen. Era un lugar humilde, de paredes de madera oscura y tejados de tejas grises cubiertas de musgo. Los monjes que vivían allí llevaban una vida sencilla, practicando el arte de liberar la mente a través de la meditación y el silencio. En ese templo, el maestro So tenía la reputación de ser un hombre sabio, alguien que podía ver más allá de las palabras y los pensamientos, y que había ayudado a muchos a encontrar paz en medio de sus tormentas mentales. No obstante, una de sus enseñanzas más profundas no se transmitió a través de palabras, sino a través de una experiencia vivida por un joven llamado Satoru. Satoru había llegado al templo buscando respuestas. Era un joven de 25 años, oriundo de una bulliciosa ciudad, donde los ruidos del tráfico y las luces brillantes nunca cesaban. Trabajaba como ingeniero y era bueno en lo que hacía. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, su mente estaba siempre llena de preocupaciones.
Tenía miedo de cometer errores en su trabajo, de decepcionar a sus colegas y, en el fondo, de no ser suficiente. Cada noche, su mente se llenaba de pensamientos incontrolables. Planeaba sus días una y otra vez, revisaba decisiones pasadas, se preocupaba por las futuras. A veces, el ruido en su cabeza era tan intenso que le resultaba imposible dormir. Los días pasaban como un borrón de tensión constante, y aunque había probado muchas formas de encontrar paz, desde yoga hasta terapias, nada había logrado calmar el torbellino en su interior. Había escuchado sobre las enseñanzas Zen y la idea de liberar la mente, pero no sabía por dónde empezar. Una tarde, agotado por el peso de su mente siempre activa, Satoru decidió hacer algo radical, dejarlo todo temporalmente y viajar al templo Zen de las colinas. Quería aprender del maestro que se decía, podía liberar incluso a la mente más agitada. Cuando llegó al templo, fue recibido por un monje de aspecto sereno que lo condujo hasta el maestro So. El maestro, un hombre de avanzada edad, estaba sentado frente a un pequeño jardín zen, observando cómo la arena dibujaba suaves curvas alrededor de rocas grandes y lisas. Sin levantar la vista, habló con una voz suave pero firme. ¿Qué te trae aquí, joven? Satoru se sentó frente al maestro y, con humildad, explicó su dilema. Maestro, mi mente nunca descansa. Siempre estoy pensando, preocupado, ansioso por lo que viene y arrepentido de lo que ya pasó. He leído sobre las enseñanzas del Zen, sobre liberar la mente, pero no sé cómo hacerlo. Por eso he venido aquí, para aprender. El maestro solo miró con una leve sonrisa, pero no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se levantó lentamente y le pidió a Satoru que lo siguiera. Lo condujo a través de un sendero en el bosque hasta un pequeño arroyo que fluía suave y cristalino. Observa el agua, dijo el maestro, señalando el arroyo. ¿Qué ves? Satoru se inclinó y observó atentamente. Vio las piedras en el fondo del arroyo, cubiertas de musgo verde, y las hojas que flotaban lentamente en la corriente. Veo agua clara, piedras y algunas hojas, respondió Satoru. El maestro asintió. Este arroyo es como tu mente. La corriente siempre fluye, como lo hacen tus pensamientos. Las hojas que ves son las preocupaciones, las dudas, los miedos. Vienen, flotan por un tiempo, y luego son arrastradas río abajo. Pero, dime, ¿intentas tú detener las hojas? Satoru frunció el ceño, sin entender del todo la pregunta. No, maestro, solo las observo. El maestro sonrió. Exactamente. Las hojas pasan y no te preocupas por ellas. No tratas de detenerlas ni de sacarlas del agua, solo las dejas ser. Lo mismo debes hacer con tus pensamientos. Liberar la mente no significa detenerla, no significa hacer desaparecer los pensamientos. Significa observarlos sin apego, dejarlos fluir como el agua en el arroyo, sin intentar retenerlos ni luchar contra ellos. Satoru se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del maestro. Siempre había creído que para encontrar paz debía apagar su mente, hacer que los pensamientos desaparecieran. Pero lo que el maestro solo estaba sugiriendo era algo completamente diferente, observar los pensamientos sin involucrarse en ellos, como si no fueran suyos, sino simplemente parte del flujo natural de la vida. Pasaron los días y Satoru continuó su aprendizaje en el templo. Participaba en las meditaciones matutinas, comía en silencio con los monjes y trabajaba en los jardines del templo. Sin embargo, cada vez que intentaba meditar, su mente volvía a llenarse de pensamientos. Recordaba las palabras del maestro, pero sentía que aún no lograba entenderlas por completo. Una mañana, frustrado por su falta de progreso, Satoru se acercó nuevamente al maestro So, quien estaba barriendo las hojas caídas en el jardín. Maestro, he seguido sus enseñanzas, pero mi mente sigue llena de pensamientos. Me siento como si estuviera fallando en este camino. El maestro se detuvo y lo miró con amabilidad. ¿Esperabas que tu mente se volviera como un cielo despejado, sin una sola nube? Satoru asintió, algo avergonzado. Ese es mi deseo, maestro. Pero cuanto más lo intento, más parece que mis pensamientos se multiplican. El maestro soltó una ligera carcajada, pero no con burla, sino con una calidez que hizo que Satoru se relajara. Satoru, la mente humana nunca estará completamente vacía. Ese no es el objetivo. El objetivo es aprender a estar en paz, incluso cuando las nubes están presentes. Liberar tu mente no es hacer desaparecer los pensamientos, sino aprender a no aferrarte a ellos. Cada pensamiento que surge, cada emoción que sientes, es solo una nube pasajera en el vasto cielo de tu conciencia. Si te quedas atrapado en ellas, te perderás la inmensidad del cielo que está detrás.
El joven se quedó en silencio, sintiendo por primera vez que las palabras del maestro comenzaban a resonar en su interior de una manera nueva. No era cuestión de lucha o de fuerza de voluntad, sino de aceptación y observación. Esa noche, cuando se sentó a meditar bajo el cielo estrellado, Satoru intentó algo diferente. En lugar de luchar contra los pensamientos que surgían, simplemente los observó, como si fuera un espectador viendo una película. Cada pensamiento, ya fuera una preocupación por su trabajo o un recuerdo del pasado, lo dejó pasar. No intentó detenerlo ni cambiarlo, solo lo observó. Al principio, su mente siguió siendo ruidosa, llena de las mismas distracciones de siempre, pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. A medida que dejaba de pelear con sus pensamientos, la agitación interior empezó a disminuir. Aunque los pensamientos seguían llegando, ya no tenían el mismo poder sobre él. Como las hojas en el arroyo, los veía fluir y desaparecer. Con el tiempo, Satoru empezó a encontrar momentos de profunda calma en medio del caos de su mente. Entendió que la paz no era la ausencia de pensamientos, sino la libertad de no ser controlado por ellos. Y en esa libertad, encontró la verdadera esencia de lo que el maestro So había intentado enseñarle desde el principio, que la mente es un vasto cielo, y los pensamientos son solo nubes que pasan. Satoru nunca volvió a ser el mismo. Regresó a la ciudad, pero ya no llevaba consigo el peso de su mente agitada. Había aprendido a liberar su mente, no a través del control, sino a través de la observación y la aceptación. Y cada vez que las nubes de preocupación volvían a aparecer, solo tenía que recordar el arroyo, el flujo del agua, y el simple acto de dejar que las hojas pasaran. Tercera historia. En un pequeño pueblo situado al pie de las montañas, vivía un hombre llamado Akio, conocido por su carácter ansioso y siempre preocupado. A pesar de tener una vida sencilla como agricultor, Akio nunca lograba estar en paz. Su mente era un torbellino de pensamientos que nunca se detenía. Se preocupaba por las cosechas, por el clima, por el futuro de sus hijos, por los animales que pastaban en su terreno, e incluso por cosas que todavía no sucedían. Su esposa, Ayumi, trataba de consolarlo diciéndole que todo estaría bien, que la vida seguiría su curso, pero sus palabras no eran suficientes para calmar su mente inquieta. El insomnio lo visitaba cada noche, y con él, las dudas y los miedos que lo agobiaban. Sabía que no podía seguir así. Un día, después de una noche especialmente mala, Akio decidió visitar al anciano maestro Zen del pueblo, un hombre sabio y de pocas palabras llamado Maese Haruki. Aunque Akio no era seguidor de las enseñanzas Zen, había escuchado que Haruki tenía la capacidad de ver más allá de las apariencias y guiar a las personas hacia la paz interior. Akio emprendió el camino hacia el templo donde vivía el maestro. El sendero lo condujo a lo alto de una colina, donde el silencio era absoluto, roto únicamente por el canto de los pájaros y el susurro del viento a través de los árboles. Era un lugar sereno, pero a Akio, incluso esa calma exterior, no lograba aquietar su mente. Al llegar, el maestro Haruki lo recibió en la entrada del pequeño templo de madera, inclinado levemente en señal de respeto. No hubo necesidad de muchas palabras. Haruki parecía entender la tormenta que llevaba a Akio en su interior solo con verlo. Maestro Haruki, vengo porque mi mente no me da tregua. Mi vida es buena, pero no puedo dejar de preocuparme. No encuentro paz en mi corazón. ¿Cómo puedo liberarme de estos pensamientos que me atormentan? Haruki lo miró a los ojos y, en lugar de darle una respuesta inmediata, lo invitó a entrar al jardín del templo. Era un espacio pequeño, pero exquisitamente cuidado, con piedras dispuestas en patrones concéntricos sobre la arena blanca y algunas plantas de bambú creciendo en armonía alrededor de un estanque. Akio se sintió intrigado por el diseño del jardín, pero al mismo tiempo, su mente no paraba de darle vueltas a las palabras que había venido a buscar. El maestro señaló un banco de madera cerca del estanque y ambos se sentaron. Haruki cerró los ojos por unos minutos, en un silencio que pareció eterno para Akio. El joven agricultor se removía inquieto, esperando algún tipo de respuesta, algo que le ayudara a entender lo que debía hacer. Finalmente, Haruki habló con calma. ¿Sabes por qué no puedes liberarte de tus pensamientos, Akio? Akio negó con la cabeza. No lo sabía. Solo sentía la frustración de no poder detenerlos. Es porque los estás persiguiendo, continuó el maestro. Cuanto más intentas detener un pensamiento, más poder le das. Cada vez que te enfocas en tus preocupaciones, estás alimentando a la bestia que quieres calmar. Akio lo miró, confundido. No lo entiendo, maestro. ¿Cómo puedo dejar de preocuparme si los problemas siguen ahí? Haruki sonrió suavemente y se levantó del banco. Caminó hacia una pequeña fuente de agua en el centro del jardín y le hizo un gesto a Akio para que lo siguiera. Mira esta fuente, dijo el maestro. El agua fluye suavemente de la piedra hacia el estanque. Imagínate que el flujo de agua son tus pensamientos.
No puedes detener el agua con tus manos sin crear más agitación, sin derramarla. Pero si te quedas quieto y simplemente observas cómo fluye, el agua sigue su curso sin afectarte. No se trata de detener el flujo, sino de aprender a observarlo sin involucrarte. Akio lo escuchaba atentamente, pero su mente aún se resistía. Había vivido toda su vida creyendo que debía resolver sus preocupaciones una a una para estar en paz, pero lo que el maestro sugería parecía contradecir esa lógica. Maestro, ¿pero qué pasa con los problemas reales?, preguntó Akio. Si no hago algo, si no pienso en ellos, ¿cómo lo solucionaré? Haruki se inclinó y recogió una hoja seca que había caído cerca de la fuente. Akio observó cómo el maestro soltaba la hoja en el arroyo. Flotó por un momento y luego fue arrastrada suavemente corriente abajo hasta desaparecer en el estanque. Sigue su curso, dijo Akio. Exactamente. Y así también lo hacen tus pensamientos, si los dejas ser. Pero cuando te aferras a ellos, cuando los sigues una y otra vez, es como si te estuvieras aferrando a todas las hojas, cargándolas sobre tus hombros. Dejar ir no es ignorar, es confiar en que la corriente del río sabrá qué hacer con ellas. Akio sintió algo cambiar dentro de él, como si esas palabras hubieran tocado una parte de su ser que siempre había estado ahí, pero que nunca había comprendido del todo. Durante años había luchado con su mente, creyendo que la única forma de encontrar paz era controlar cada pensamiento, cada preocupación, y ahora el maestro le decía que la clave estaba en no controlarlos, en soltarlos y dejarlos ir. El maestro Haruki lo guió hasta una zona del jardín donde había una estatua de piedra de Buda, rodeada de flores silvestres. Frente a la estatua, había una pequeña alfombra de meditación. Haruki le indicó a Akio que se sentara. No necesitas hacer nada, le dijo el maestro. Solo siéntate aquí y observa. No trates de vaciar tu mente, no luches contra los pensamientos. Cuando vengan, obsérvalos y déjalos ir, como las hojas en el arroyo. No es tu trabajo detener el flujo del agua, solo debes aprender a convivir con él. Akio se sentó, al principio con cierta incomodidad, pero decidido a intentarlo. Cerró los ojos y se concentró en su respiración, tal como el maestro le había indicado. Al principio, los pensamientos llegaron como siempre lo hacían: el clima, el futuro de las cosechas, el bienestar de su familia. Pero esta vez, en lugar de intentar resolverlos, simplemente los dejó estar. No los empujó, no los ignoró, solo los observó pasar. Al principio, le resultó difícil. Su mente quería aferrarse a cada pensamiento y profundizar en él, pero recordó las palabras del maestro y se esforzó en observar sin involucrarse. Poco a poco, algo comenzó a cambiar. A medida que pasaba el tiempo, los pensamientos llegaron con menos fuerza. Como la hoja en el arroyo, flotaban en su mente por un momento y luego seguían su curso. Akio no sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando finalmente abrió los ojos, el sol comenzaba a ponerse, proyectando una luz dorada sobre el jardín. Sentía una paz que nunca antes había experimentado. No era que los problemas hubieran desaparecido, pero ya no pesaban tanto sobre sus hombros. El maestro Haruki estaba sentado a su lado, observando el mismo atardecer. Maestro, creo que comienzo a entender, dijo Akio. No se trata de controlar la mente, sino de aprender a dejar ir. El maestro sonrió, satisfecho. Liberar la mente no es una tarea que se complete una vez. Es un viaje que se recorre cada día. Mientras vivas, los pensamientos seguirán llegando, pero ahora sabes que no necesitas aferrarte a ellos. Puedes soltarlos y seguir adelante. Akio regresó a su hogar con el corazón más ligero y la mente más tranquila. Sabía que aún enfrentaría dificultades y momentos de ansiedad, pero ahora tenía la herramienta más valiosa de todas, la capacidad de liberar su mente y encontrar la paz en medio del caos. La sabiduría Zen nos enseña que liberar la mente es esencial para encontrar paz interior y vivir con mayor plenitud. Según esta perspectiva, los pensamientos y preocupaciones no son enemigos que deban ser eliminados, sino experiencias que debemos aprender a observar y dejar ir. A menudo, el sufrimiento mental proviene de nuestro apego a estos pensamientos, de la lucha constante por controlarlos o resolverlos. Liberar la mente, como sugiere la práctica Zen, no implica ignorar los problemas de la vida, sino aprender a no aferrarnos a ellos. Al hacerlo, recuperamos la claridad y la serenidad necesarias para enfrentar los desafíos desde un estado de calma y ecuanimidad. Este enfoque nos invita a confiar en el flujo natural de la vida, permitiendo que los pensamientos vayan y vengan sin quedar atrapados en ellos. En última instancia, liberar la mente es un acto de liberación personal que nos permite vivir con mayor libertad, aceptación y armonía, tanto con nosotros mismos como con el mundo que nos rodea. ¿Estás dispuesto a soltar lo que te retiene? Si te ha gustado este video, considera compartirlo con amigos y seres queridos para que también se beneficien de este contenido. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al día con nuestras actualizaciones. Hasta el próximo encuentro.